Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Cada jueves nos encontramos con ustedes para otro diálogo con la educación, otro diálogo con esos temas de la pedagogía, la didáctica y del interés general a los que estamos metidos en esta actividad de la educación. Esta noche vamos a conversar sobre el aprendizaje de las lenguas, la educación y el aprendizaje de las lenguas, porque tiene una importancia crucial, sin duda. En un mundo globalizado, aprender otras lenguas es esencial, tanto para el conocimiento de la cultura de pueblos que parecían tan lejanos, pero que con la comunicación y la información inciden cada vez más en nuestra cotidianidad. Pero además por temas laborales, migratorios, etcétera, tantos temas que hacen que las lenguas y su aprendizaje sea importante. El inglés se ha convertido en la lengua franca del mundo actual y hasta cierto punto cumple ese rol que tuvo el latín durante la Edad Media. Pero el aprendizaje de las lenguas no solo se limita, no debe limitarse al inglés con la importancia que éste tiene. Hay lenguas indígenas que siguen vivas y que se renuevan, lenguas que siguen presentes y por suerte se quedarán con nosotros por mucho tiempo. Cabe anotar también que las lenguas mueren con una rapidez impresionante, mueren lenguas casi cada semana, ¿verdad?, en el mundo. ¿Por qué es importante aprender otras lenguas? ¿Por qué es importante aprender lenguas indígenas? Son algunas preguntas que hoy serán contestadas por nuestra invitada, la doctora Sonia Lenk. ¿Quién es Sonia Lenk? Tiene un PhD en lingüística por la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania, cuenta con amplia experiencia docente y ha diseñado e impartido programas académicos innovadores como cursos de derechos humanos y aprendizaje servicio adaptados a comunidades diversas. Dirige programas de estudios en el extranjero donde fomenta la inmersión cultural y el compromiso cívico entre estudiantes y líderes comunitarios. Es docente de español en la Universidad de Western Kentucky en Kentucky, los Estados Unidos, en donde fue su coordinadora académica. Más allá del mundo académico, está involucrada en el servicio comunitario y fomenta asociaciones para promover el bilingüismo y la comprensión cultural. Muchas gracias por estar aquí, Sonia. Un gusto tenerte. Gracias a ti, Alexis, por esta invitación y a tu radio audiencia. Me parece un espacio importantísimo, ¿no?, el de la radio y de los temas que discutes semana a semana. Muy bien, gracias, Sonia. Vamos con la pregunta crucial, una pregunta quizás que es hasta obvia, pero desde el conocimiento de Sonia va a darnos otras aristas. ¿Por qué es importante aprender otra lengua? Bueno, aprender otras lenguas, una segunda o terceras, nos ayuda mucho en el fortalecimiento del cerebro. Esto nos permite tener mayor concentración, también mejora la memoria, ¿no? Porque al aprender otro idioma estamos constantemente memorizando y recolectando otra información. También afina las capacidades de tomar otras decisiones, que es importantísimo, de resolver problemas. Y esto lo vemos porque al aprender otro idioma siempre estamos viendo el mundo de distinta forma. Como sabemos, inclusive cuando tratamos de interpretar algo en otro idioma, las cosas no se dan uno a uno y no podemos interpretar literalmente. Entonces esto nos ayuda muchísimo en nuestras destrezas cognitivas, pero al mismo tiempo nos ayuda mucho en nuestras capacidades de comunicación, ¿no? Además, hacemos muchas conexiones a nivel interpersonal, entonces es un enriquecimiento a nivel personal y obviamente mejora nuestras posibilidades de conseguir trabajo. Claro, pues conseguir trabajo de diversos aspectos, ¿no? No solo como traductores, cuál era el trabajo inicial en
desde hace tiempos inmemoriales, sino ahora con la globalización uno trabaja en su área y en otras latitudes. Sí, yo creo que valdría la pena darte un ejemplo. En nuestro programa de especialidad en español en la Universidad de Western Kentucky, la mayor parte de nuestros estudiantes no van al campo educativo, sino van a distintos campos. Es más, nuestro campo más fecundo, nuestra concentración más fecunda es en el área de ciencias médicas, ¿no? Y inclusive en el campo, por ejemplo, de negocios, una gran industria que tenemos ahí es Fruit of the Loom, que hace especialmente la ropa interior, que la vemos en todo el mundo. Y hablando justamente con el director del área latinoamericana, porque la mayoría de sus fábricas están en Centroamérica, nos decía que prefería contratar un analista que supiera el español a uno que supiera de administración de negocios y demás, que era mucho más importante. Y además, como sabemos, los idiomas toman muchos años para realmente dominarlos, ¿no? Entonces, definitivamente, este es un aspecto muy importante, pero quisiera ir un poco más allá, o sea, no solo está en aprender una segunda lengua, sino él también mantener su primera lengua, ¿no? Entonces, esto lo vemos, por ejemplo, en el caso del quichua y del español, en nuestras comunidades indígenas, donde queremos sumar a, ¿no? El español es sumamente importante, es la lengua dominante en nuestra cultura y nos abre muchas puertas, pero al mismo tiempo el idioma nativo es súper importante, la lengua madre es súper importante, y esto viene de una persona, tal vez yo soy muy apasionada en cuanto a esto porque yo no sé ninguna de las lenguas maternas, ni de mi padre ni de mi madre, y por eso pienso que hay una parte de mí, de mi propia identidad que desconozco, ¿no? Y que hay una parte de mis padres que no las he llegado a ver, es como una ventana oscura dentro de mi identidad, ¿no? Y esto es lo que representa para los grupos minoritarios como las lenguas indígenas, los pueblos indígenas, el no afianzar su lengua materna. Aparte de eso, en cuanto al tema educativo, el poder afianzar la lengua materna es la que nos da mayor conocimiento de la segunda lengua. Mientras más fuerte es nuestra lengua materna, más fuerte será nuestra segunda o tercera lengua. Sí, alguien mencionaba aquello que una analogía, decía las lenguas son como una economía de escala. Si aprendes una, la segunda es un poquito más fácil, la tercera es aún más fácil y vas así avanzando. Y quizás a qué se debe esto. Yo diría que en cierta forma tenemos similaridades, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos que tanto el español como el inglés, digamos, vienen de lenguas... Del latín como una base. Correcto. Bueno, el inglés viene de lenguas germanas, ¿no? Uh-huh. El español viene de lengua latina, pero el inglés tiene obviamente una gran influencia del latín. Hay muchas palabras que derivan del latín y al mismo tiempo el español ha tenido mucha influencia del inglés por la tecnología y otras áreas. Uh-huh. Entonces, y el hecho de aprender una lengua y después otra nos da mayor elasticidad uh-huh. en el cerebro. Es más, justamente dice que las personas que hablan más de una lengua son mejores en las matemáticas. Ya una conexión quizás de procesos neuronales, ¿no? Esa sería la palabra. Algo conceptual, un poco para nuestra audiencia. ¿Qué diferencia hay entre lenguaje e idioma? Entre lengua, lenguaje e idioma. Bueno, esas vienen de la... Nos referimos a una como un concepto general, ¿no? Y muchas veces idioma y lenguaje se usa indistintamente, pero el habla generalmente nos referimos a la parte hablada, ¿no?
a la parte oral. La parte oral que puede tener sus particularidades desde la región, desde la misma lengua con idiomas distintos, ¿no? De la pronunciación, los acentos, etc. Y hay pueblos que tienen, desde sus niños nacen con 2 o 3 lenguas, ¿no? Por temas geográficos, por temas históricos, y eso seguiría lo que tú manifiestas, un aprendizaje mucho más acelerado en algunos aspectos, unas ventajas. ¿Qué otras ventajas habría? Bueno, definitivamente, ¿no? O sea, justamente estaba hablando algún rato con una amiga de Luxemburgo y ella me decía, crecen definitivamente con, si no me equivoco, tres lenguas. El francés, el alemán y el luxemburgués. Sí, y entonces ella me decía que ella pudo conseguir un trabajo, inclusive en el campo educativo, sin una formación universitaria porque domina estos idiomas y que es un aspecto fundamental, ¿no? Entonces, digo que si pensamos que en la educación los aspectos más importantes es la versatilidad que puede tener, el análisis, el ver las cosas desde otra perspectiva y muchos otros aspectos en cuanto al raciocinio que nos puede dar una buena formación, entonces el aprender otros idiomas daría esas cualidades o ayudaría mucho en eso. Pero en cuanto a eso, o sea, también tenemos que pensar el hecho de crecer, por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas, de fortalecer la lengua minoritaria, porque es una lengua que está en tiene constantes retos, ¿no? Pensemos que en la educación tenemos una educación que muchas veces se dice ser bilingüe, pero no lo es, ¿no? En los estudios que he hecho, por ejemplo, en la comunidad de Morocho, realmente están totalmente expuestos al español en el campo educativo. Entonces, en vez de fortalecer y valorar la lengua materna, estamos restando a su educación y no sumando, restando en el campo del acervo cultural, digo, ¿no? Definitivamente siempre hablamos que el español es importante y ser parte de una comunidad representa poder acceder a todo lo que representa en el español, pero definitivamente las lenguas minoritarias tienen que ser conservadas porque esa es nuestra historia, esa es nuestra cultura, ¿no? Entonces, y un poco si pensamos qué aportamos al mundo, o sea, en una globalización donde hay un poco esa pulverización de las diferencias, ¿no? Y homogeneización, ¿no? Entonces, necesitamos aportar con nuestras diferencias y valorarlas, ¿no? Yo creo que es una parte muy rica de nuestra cultura. Sin duda, entre todo lo que mencionas tan interesante, el dato de la comunidad de Morocho es un dato que se extiende en muchas comunidades indígenas del país, desde la Ley Orgánica de Educación Intercultural del 2011, pues no se potenció precisamente las lenguas indígenas, sino más bien hubo una especie de hegemonía del español dentro de una visión del currículo nacional, ¿no? Es algo de los hechos quizás más golpeantes. Y un poco lo mencionaste y quizás que hay una ventana oscura, una imagen hasta literaria, ¿no? Una ventana oscura porque no te acercaste a las lenguas de tus padres. Tus padres son checos, ¿verdad? Así es. Y Sonia es ecuatoriana, es profesora de Estados Unidos, pero no es de Estados Unidos, es ecuatoriana. ¿Y por qué no hubo ese acercamiento? ¿No hablaban checo en la casa? ¿No hubo un interés tuyo? ¿Cómo fue? Quizás como por curiosidad. Bueno, primero quiero, ya que sé que parte de tu audiencia es una audiencia en el campo educativo, primero quiero resaltar una cosa que ha sido decisiva en mi vida. En mi casa,
mi madre y mi padre siempre enfatizaron que la educación es lo más importante. Y yo creo que tu audiencia necesita oír esto. Mis padres tuvieron que salir de Checoslovaquia en ese tiempo y dejar todo. Lo material no contaba y entonces dejaron todo, lo más importante era su vida, pero trajeron ¿no? Trajeron su educación y entonces siempre me decían que la educación es fundamental, que la plata viene y va, que lo material viene y va, pero lo que tenemos, lo que llegamos a conocer es importantísimo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que aprender otros idiomas era muy importante. Sin embargo, mi madre, que es nativa checo hablante, mi padre era hablante nativo del alemán, pensaban que otros idiomas eran más importantes, dieron prioridad, especialmente porque el checo es un idioma que se habla solamente en esa región y pensaban que era un viaje sin retorno, que nunca íbamos a poder volver a la República Checa actualmente, lo que es ahora la República Checa. Entonces, un poco por eso y también me imagino por un pasado un poco traumático del cual se querían separar, que tal vez lo vemos muchas veces con los inmigrantes hispanos en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, que muchas veces su idioma tiene alguna connotación que les pega fuerte, ¿no? O simplemente que se quieren integrar a toda costa, pero yo creo que siempre es importante mantener su lengua, ¿no? Y definitivamente el hogar es el primer punto donde puedes mantener tu lengua. Entonces, sí, definitivamente el checo no se hablaba en mi casa, perdí a mis abuelos muy jóvenes y entonces mi padre y mi madre hablaban el alemán, los dos, pero no hablaban los dos el checo. Entonces, por eso no aprendí el checo. ¿Tú hablas alemán? Tengo un leve conocimiento del alemán. Un políglota, Sonia, ¿eh? Querida Sonia, como veíamos hace un rato, hay pueblos que tienen condiciones diversas y desde procesos histórico-culturales se les ha impuesto una lengua. El caso de nuestra realidad, el caso de estas tierras, eran pueblos indígenas que llegaron, los invasores, dirían algunos, que llegaron los europeos a estas tierras e impusieron el español, el inglés, y una pequeña parte el francés. Y esto ha ido en desmedro de la lengua indígena, ha ido debilitándose en unos casos, en otros casos resistiendo, y en otros casos también, más bien, han desaparecido varias lenguas indígenas, lastimosamente. ¿Cómo mantenemos la lengua indígena? Y esto es muy importante en la investigación que ha realizado, en el campo de investigación que realiza Sonia Lenk, ¿verdad? Es sobre los temas de la vitalización de los lenguajes. ¿Cómo se mantienen estas lenguas? Quiero simplemente tocar un punto del cual hablaste. Colin Baker en el 2001 habló que habían aproximadamente 6,000 lenguas en el mundo. En la actualidad se habla que de esas 6,000 lenguas más o menos que hay en el mundo, en los próximos 100 años van a desaparecer el 90%. Terrible. Entonces, definitivamente es un aspecto preocupante. Entonces, para mí un campo riquísimo de investigación ha sido el mantenimiento y el cambio de la lengua. En el caso del quichua ha sido cómo mantenemos el quichua o qué pasa en los procesos de cambio, ¿no?, de transición al español. Entonces, justamente yo creo que centrándonos primero, por ejemplo, en el aspecto educativo, ¿no? Definitivamente hace una gran diferencia si utilizamos el quichua, la lengua madre en las comunidades indígenas, como una de las materias o sea, no tiene que ser exclusivamente, pero ya la inclusión del quichua
como materia es importantísima, pero en las investigaciones que he hecho, el campo educativo no se limita exclusivamente a la inclusión de eso, sino el modelo que utilicé ve muchísimos factores como la incorporación de materiales, de actividades culturales en quichua, de el hecho, por ejemplo, un factor que tuvo una influencia en el nivel de uso del quichua es justamente el hecho de que los profesores fuera del salón de clase hablen quichua. Es decir, que el hecho de que un profesor valorice el quichua ya tiene una influencia en el uso del quichua, ¿no? El hecho de que el colegio incorpore una serie de actividades culturales o de que haya una comunicación con los padres en quichua, que se contrate a maestros que hablen quichua, tiene una importancia enorme, ¿no? Entonces, esto es en el campo educativo. Ahora, obviamente que los mismos pueblos tienen que valorizar su propia lengua al incorporar medios comunicativos en la lengua nativa. Por ejemplo, la radio ha sido un medio importantísimo que ha llegado siempre a las zonas más remotas. Entonces, una prensa escrita o una prensa oral, especialmente yo creo la radio, ¿no? Porque la cultura indígena es una cultura muy oral. Entonces, definitivamente esto tiene también mucho valor. La red de contactos que tiene. Entonces, por ejemplo, la importancia que tiene la lengua que hablan en casa, la lengua que hablan con sus amigos, la lengua que ven a su alrededor, pero en función de qué puede hacer la cultura mestiza para mantener esto, es un poco valorizar eso. Y yo creo que lastimosamente muchas veces hay un distanciamiento o ha habido una blanquización o una... ¿cómo se llama? El español ha servido como un proceso de transición para la mestización de la comunidad indígena. Y la verdad es que esa riqueza que tiene esa cultura la debemos valorar y también debe venir de su propio, de adentro. Y muchas veces eso es lo que he visto en mi investigación. Por ejemplo, en esto de la vitalización de la vitalización etnolingüística, que en el modelo de Giles, Burris y Taylor lo definen como lo que hace que un grupo probablemente se comporte como una entidad colectiva distintiva y activa en situaciones intergrupales. Tiene mucho que ver aquí cómo perciben ellos la fuerza que tiene la lengua presente y futuro, ¿no? Y cómo es utilizada y valorada en la comunidad, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver. Obviamente hay grandes diferencias entre la ciudad de Otavalo, donde hice mi investigación, y Morocho, un pueblo rural, ¿no? Pero hay muchos aspectos que tienen que ver en esto, ¿no? Es la ocupación que tienen los padres, los hijos, ¿no? Si son autosuficientes o tienen contacto con otros grupos, la concentración de la población, cuánto se habla el lenguaje en el mismo, en su grupo de influencia, tanto en el trabajo como en sus amistades, familiares y demás, como en otros aspectos. De todos estos aspectos son importantísimos. Sí, tú mencionabas la radio, en efecto, las escuelas radiofónicas populares creadas por Monseñor Proaño en Chimborazo, pues fueron un proceso
de educación, de alfabetización en lengua quichua en ese caso, pero también de vitalización del lenguaje, ¿no? Eso con los otros procesos ha decaído y quizás ha significado que junto a la homogenización, junto a la valoración que se hacen de las otras lenguas en ciertas comunidades, los chicos dicen, los padres dicen, ¿para qué mi hijo aprende quichua? Mejor que aprenda inglés, que es más útil que aprenda el quichua, ¿no? Son procesos bastante complejos. Y sin embargo, tú has anotado la importancia de aprender las lenguas indígenas, pero no solo para los pueblos hablantes de la lengua ancestral, también para nosotros es importante, para los mestizos sería importante hablar lenguas indígenas y en la LOI quedó una transitoria para impulsar aquello que por supuesto nunca se efectivizó y quedó como letra muerta. ¿Y por qué sería importante para nosotros como mestizos aprender las lenguas indígenas? Te voy a contar una anécdota de un profesor, un ex colega mío de otra universidad donde trabajé antes de sacar el doctorado, que me decía, él había estado en el Cuerpo de Paz en el Oriente Ecuatoriano en los años 60 y en algún momento él se resistía a ir a España, pero en algún momento fue a dar clases en el verano en España y le preguntaba cómo había sido su experiencia, porque se había resistido durante todos los años a visitar España. Él es un profesor de Estados Unidos y me decía, ¿sabes qué? Muy chévere España, no me hubiera imaginado, me gustó, pero faltaba ese aspecto indígena en la cultura, me hacía falta el Ecuador ahí. Entonces, yo creo que es importantísimo que aceptemos eso, ¿no? Somos una cultura muy diversa, ¿no? Y esa es nuestra riqueza, ¿no? Entonces, definitivamente, yo creo que parte de nuestra riqueza es eso, es todo lo que ha aportado los distintos grupos, los grupos indígenas, los españoles, los afroecuatorianos, etcétera, etcétera. Esa es parte de nuestra riqueza y en Ecuador tenemos una fuerte población indígena, entonces esa es parte de nuestra riqueza y lo comparo con un poco mis visitas a los centros comerciales en la actualidad. Yo creo que en Ecuador ha habido una corporización de los almacenes en los centros comerciales y llego a los centros comerciales y podrían estar estos centros comerciales en cualquiera de las grandes ciudades de los Estados Unidos y digo, ¿qué nos diferencia? ¿Qué estamos aportando? ¿No? Entonces está bien, eso está bien, ¿no? Mientras más acceso tengamos a distintos bienes, está bien, ¿no? Tenemos las opciones, pero yo creo que siempre debemos recordarnos quiénes somos y qué tenemos que aportar. Entonces es parte de nuestra identidad y es muy, muy importante. Sin duda, nuestra identidad y sobre todo del sentido intercultural que tiene este país, una verdadera interculturalidad desde esa imbricación con el otro y que la parte esencial del otro es el idioma que habla, el lenguaje. Y constitucionalmente, queridos amigos y amigas, el país es plurinacional e intercultural, pero en la práctica no, el Estado no ha impulsado verdaderamente estos procesos. Yendo más a fondo, mi querida Sonia, en tu investigación y en los aspectos más académicos de tu trabajo, que es muy interesante, estaba hojeando ayer un paper que has realizado sobre tu investigación. ¿Qué factores influyen para que una lengua se fortalezca o desaparezca en sí? Anotabas muchísimos, conversábamos o me contabas precisamente sobre ello. Sí, bueno, el modelo que apliqué fue bastante complejo, ¿no? Entonces, y yo creo que estos factores son muy complejos. El ser humano es complejo, las sociedades son complejas. Entonces, los factores que analicé, no me acuerdo exactamente el número, pero estaban alrededor de 140 factores
que influyen. En estos factores había 3 niveles: el sociológico, el sociopsicológico y el psicológico, y los voy a explicar brevemente. El sociológico es un aspecto objetivo, ¿no? Muy relacionado con la demografía. Entonces, tiene mucho que ver, obviamente, tu identidad étnica, y esta es autoasesorada, ¿no? Tú te consideras mestizo, te consideras indígena o te consideras... entonces esto tiene mucho que ver. La ocupación, qué tipo de trabajo realiza y qué tipo de trabajo realizan los padres y las madres, ¿no? Obviamente esto tiene una influencia en si se va a mantener o no mantener la lengua. Las madres tienen un aspecto fundamental en la transmisión de la lengua materna. Esto está en todos los estudios, se puede ver esto. El nivel de educación, y muchas veces el nivel de educación puede tener que ver en que pasemos a esta lengua dominante, pero no debería ser así, ¿no? Por ejemplo, otro factor que incluía ahí es en qué lengua escogían para contestar el cuestionario. Si se sentían más competentes en la una lengua o en la otra. Tú les pusiste en las 2 opciones. Sí, ellos tenían las 2 opciones y podían escoger. Bien. Sí, lo cual también era una buena pauta. En el aspecto sociopsicológico es la red de contactos. Entonces, en esto tenemos la proporción de contactos, y aquí hay varios factores, o sea, con quién son los contactos, ¿no? Los contactos con la familia inmediata, amigos, compañeros de clases, profesores, entonces varias, ¿no? La red de contactos, con quién mantienen el español y con quién mantienen el inglés, ¿no? La red de contactos en la educación, ¿no? Y si en el colegio la educación era exclusivamente en la lengua dominante, en este caso en el español, si no se ofrecen oportunidades de hablar, ya sea dentro o fuera del salón de clase, porque un poco que valorizamos eso en distintos contextos, ¿no? Vi que, por ejemplo, creo que lo había mencionado antes, que cuando los maestros les hablaban en quichua fuera del salón de clase, esto tenía una importancia suma en que haya menos interferencia del español cuando hablaban el quichua. O sea, que valorizaban y fortalecían más su quichua cuando sus maestros fortalecían la importancia de su lengua minoritaria, ¿no? Inclusive en qué idioma se dirigían fuera del salón de clases. ¿Qué hacen los medios masivos de comunicación, ¿no? Si se utiliza el quichua en las propagandas, en ciertos programas radiales o revistas o cartas informativas, o en la comunicación de la escuela. Y finalmente el nivel psicológico, que es un nivel más subjetivo, ¿no? Es las creencias sobre la vitalidad etnolingüística que pensaban tanto los de la comunidad de Morocho como los de la ciudad de Otavalo en cuanto a la vitalidad que tenía el quichua y el español, ¿no? Y esto se medía en distintos, en el presente, en el futuro, en los modelos sociales y en otros aspectos. Entonces era bastante interesante que yo en las 2 comunidades veían que había se percibía que había una fuerza presente, y estos son aspectos un poco más, era su percepción de la situación del quichua y del español en su comunidad. Y entonces, y esta fuerza percibida tenía una influencia en cuán estandarizado hablaba el quichua, ¿no? O el español,
cuánta interferencia había de una lengua a otra. Es decir, que mientras más seguros y más importancia veían del quichua en el presente y en el futuro, más seguros se sentían de su lenguaje y del mantenimiento de la lengua en el futuro. Entonces, estos son algunos de los aspectos que se vieron. Y fue bastante interesante este optimismo en las dos comunidades sobre el futuro del quichua, lo cual nos hace también pensar en qué otros aspectos tiene ahí. Aparte, he hecho mucho énfasis en la parte educativa, pero obviamente que la parte política y demás tiene mucha influencia. Aparte de eso, en mi investigación incluí entrevistas con los líderes indígenas, ¿no? Y las entrevistas con los líderes indígenas eran más en función de cómo percibían ellos o cuáles eran muchos de los factores que ellos o de los ingredientes que ellos veían en la identidad indígena. ¿Qué hacía que ellos consideren a una persona como indígena, ¿no? Y cuáles eran los aspectos importantes para ellos? Obviamente que la lengua es importante, pero tampoco no es exclusiva, ¿no? Una persona puede considerarse y sentirse muy indígena sin hablar el quichua. Muchas cosas interesantes y bueno, un poco has respondido, quizás si quieres profundizar, has respondido la siguiente pregunta que tenía, que era cómo apoya la educación este proceso. Ya lo has respondido. Si quieres reforzar algo, pues por favor. Pero, ¿cómo ves el chaupilengua? No sé si en tu época había. Sí. Es un tema desde la educación intercultural, que es un poco de educación intercultural bilingüe, que es mi interés de estudio. Pues los líderes indígenas, los educadores indígenas decían, no se logra superar un chaupilengua. Dice, no aprendes bien en la escuela, no aprendes bien el quichua, ni aprendes bien el español. Y entonces generas un proceso de aprendizaje a los chicos, un proceso pedagógico que tiene estas características. ¿Cómo lo veías y cómo lo ves? Y bueno, lo que... estoy tratando de hacer un paralelismo y yo me imagino un poco este chaupi que se relaciona a un aspecto muy estudiado dentro de la lingüística, que es el bilingüismo aditivo y sustractivo, ¿no? Entonces, definitivamente este fenómeno existe, ¿no? Es más, te puedo dar un ejemplo con un colega mío, no en mi mismo departamento, pero en la universidad, es profesor de inglés, viene de una familia hispana de Texas que ha vivido muchísimos años digamos, en el área de la frontera, pero del lado de Estados Unidos, y que se siente muy inseguro de su español, ¿no? Entonces, siempre me dice, siempre cree que yo estoy que le voy a corregir o que se siente en una situación un poco incómoda conmigo, pese a que definitivamente ese para nada entra en mi forma de ser ni de pensar, pero en parte esta idea del bilingüismo aditivo justamente se basa en que cuando tenemos una lengua nativa fuerte, ¿no? La segunda lengua no interfiere con el desarrollo ¿no? de la primera y viceversa. Entonces, por eso se llama bilingüismo aditivo. Entonces, sí, definitivamente queremos construir una primera lengua, fortalecer esta primera lengua para que el aprendizaje de la segunda sea aumentar al acervo de esta persona, no disminuir. No queremos, ¿cómo se llama? Unas medias lenguas, ¿no? Un chaupi español y un chaupi quichua. Entonces, justamente de eso se trata. Hay estudiosos que dicen, como Cristina Polston, que era mi asesora, me decía,
Bueno, es que lo que pasa es que el bilingüismo aditivo es un privilegio de la clase media. Y entonces yo le decía, pero ¿por qué tiene que ser un privilegio de la clase media? Se trata como sociedad que vamos a hacer, ¿no? Como Ministerio de Educación, ¿dónde vamos a poner los recursos? Tenemos esos maestros quichua hablantes que puedan ir al salón de clase, ¿no? Entonces, hablando de esto, yo creo que es importantísimo como educadores, cuando pensamos qué es lo que más queremos hacer con nuestros estudiantes, ¿no? Yo creo que antes teníamos esta idea de que tenemos que enseñarlos, que es el conocimiento puro que necesitamos transmitir, pero en la actualidad con Google podemos saber respuestas en 3 segundos, ¿no? Y entonces creo que es importante que, ¿no? Que cuestionemos cuál es el propósito de lo que hacemos cada día en el salón de clase. Y uno de los aspectos más importantes, no importa en qué área estemos dando, es empoderar a nuestros estudiantes. ¿Y qué mejor forma de empoderar que creer y valorizar su cultura, ¿no? Valorizar quiénes son, ¿no? Porque justamente cuando hablamos de igualdad y equidad, ¿no? No damos a todos lo mismo, porque no todos necesitamos lo mismo, pero se trata de partir de dónde estamos y de nuestras diferencias para, ¿no? El crecimiento, el total desarrollo de nuestros estudiantes. Y yo creo que eso es importante que nos planteemos como educadores. Educadores, como sociedad, como ente rector de la educación, como comunidades, como padres. Como padres también, muy importante, parte de ahí, ¿no? Yo creo que esa es una de las discusiones de los maestros y profesores que no son bien valorados y que se piensa que los maestros pueden hacer absolutamente todo, pero necesitamos trabajar conjuntamente, la familia, los profesores, la sociedad, realmente para crear un mejor futuro. Querida Sonia, nos has hablado un poco desde varios contextos de tu investigación doctoral, desde varios contextos de la lingüística, de la revitalización de las lenguas, pero cuéntanos un poco más sobre esta investigación. Yo revisaba tu paper sobre ¿pueden los lenguajes minoritarios sobrevivir a una situación de un bilingüismo sostenido? La vitalidad de una lingüística y el comportamiento del lenguaje entre hablantes indígenas del quichua en Ecuador. Sería la traducción del paper que está en inglés, que lo hojeé, pero que es una esencia nada más, un poco de tu amplia investigación doctoral. Cuéntanos sobre ella. Bueno, creo que ya he tocado varios de estos aspectos, ¿no? Volviendo a que si de las 6.000 lenguas que existen actualmente en el mundo, 90% van a desaparecer, también tenemos que pensar en los procesos que han sufrido las distintas lenguas indígenas en el Ecuador. Entonces, si hablamos... veo un poco de cambio, pero digamos que haya 8 lenguas indígenas en el Ecuador. Hay 14. Bueno, sí, ok, bueno, entonces unos dicen 8, otros dicen 14, pero finalmente también tenemos que ver que dentro de las lenguas indígenas, el quichua ocupa un 96% más. Entonces, dentro de todo eso, entonces, ¿qué posibilidades tienen otras lenguas indígenas? Entonces, si el quichua se ve en una posición que representa un gran reto, ¿qué podemos decir de las otras lenguas indígenas? Del chapalá, de Esmeraldas, o del zápara, que está casi desapareciendo, ¿no? Sí, entonces... ¿qué podemos hacer? Comienza en el hogar, como dijimos, ¿no? O sea, comienza en el hogar el hecho de que los padres lo hablen en el hogar, que se refuerce en la segunda generación,
¿no? Porque inclusive en los procesos migratorios se habla que en la tercera generación desaparece la lengua madre, ¿no? Por ejemplo, en las culturas hispanohablantes, muchas veces la primera generación la habla, la segunda generación la habla, pero comienzan entre hermanos ya a hablar en el inglés. Entonces esto poco a poco crea la desaparición. Yo solo tengo un hijo, pero me acuerdo cuando él era adolescente. Obviamente que no quería ser diferente porque los adolescentes quieren ser parte de un grupo, ¿no? Entonces la idea de que nosotros le hablemos en español delante de sus amigos le resultaba terrible, ¿no? Pero finalmente perseveramos en eso, ¿no? Le hablábamos en español, obviamente no cuando había otro grupo donde era una comunicación grupal, pero definitivamente si teníamos una comunicación directa con nuestro hijo, siempre en español, mantuvimos el español, y mi hijo es la persona más orgullosa de su acervo, de sus orígenes, de hablar otro idioma y todo lo demás, ¿no? Y esto yo creo que es importantísimo, que a veces nos sentimos retados por varias cosas, y esto, entonces yo creo que este es un punto importantísimo de partida. O sea, definitivamente la familia es el punto más importante para el mantenimiento de la lengua, ¿no? Y más allá de eso tenemos que pensar en otros aspectos, en la utilización de esas otras lenguas. Había expresado anteriormente que el día de ayer estuvimos en Otavalo y Cotacachi y nos reunimos con Amanda Méndez, que fue fundamental en mi investigación. Es una mestiza que habla 2 idiomas, que después siguió estudios en leyes y que es la comisaria del cantón Otavalo, y una persona fundamental porque yo creo que la alcaldía de Otavalo no podría funcionar si no hay personas bilingües ahí. No es fundamental eso, y es fundamental en las escuelas. Alguna vez participé en las reuniones que hacía Auqui Tituaña sobre participación comunitaria, y les había preguntado a los mestizos que por qué no aprendían quichua si vivían en una zona donde el quichua es sumamente influyente, y les parecía irrisorio, ¿no? ¿Por qué nos parece irrisorio aprender la lengua minoritaria muchas veces en función tal vez de poder o en función de números? Porque tenemos estos dos aspectos cuando hablamos de una lengua minoritaria, ¿no? Es minoritaria en cuestión de números y generalmente hablamos de minoritaria en función de poder. Esas serían como unas conclusiones cargadas de sabiduría y de esperanza, ¿no? A la vez. Y estamos llegando casi al final de este diálogo, al final de esta conversación tan interesante, y para ir concluyendo, ¿qué podemos hacer como sociedad, como cultura, para mantener las lenguas indígenas en general, el quichua en particular, que como tú dijiste es muy vital? Son 18 pueblos dentro de la nacionalidad quichua, pero hay otras lenguas que no tienen este mismo desarrollo. La tarea, como me decía un líder indígena, es nuestra tarea, me decía él, y ustedes como mestizos tienen sus propias tareas, miren sus tareas frente a ello. Pero como sociedad, como cultura y sobre todo como educadores, ¿qué podemos hacer para aportar en ello? Abrir espacios, ¿no? Aprender de ellos. Yo creo, me imagino que al igual que tú, Alexis, o sea,
el haber tenido tantos años de docencia ha sido un aprendizaje continuo. Yo tengo que decir que estoy muy agradecida a haber trabajado en la academia por tantos años, el haber tenido la oportunidad de hacer investigación, de inclusive las amistades que uno tiene en un medio universitario son sumamente enriquecedoras, ¿no? Entonces, como sociedad, yo creo que necesitamos tener esa apertura, abrir esos espacios y aprender del otro en general, ¿no? Cada grupo también tiene que aprender a fortalecerse, a trabajar juntos. Necesitamos trabajar juntos como sociedad, ¿no? Y como educadores, digo, lo más importante es empoderarles a nuestros estudiantes, ¿no? Fortalecer esas identidades, fortalecer quiénes son y ayudarlos a desarrollar de dónde están, de dónde vienen. ¿De dónde vienen? Gracias, queridos amigos, gracias, queridas amigas, por haber estado con nosotros como cada jueves. Querida Sonia, tus palabras finales, temas que quisieras subrayar antes de despedir el programa. Quisiera subrayar una importancia a la educación, ¿no? Tanto a entrar a un medio educativo a cualquier nivel y seguir desarrollándonos. Es importantísimo y no tendría tiempo de agradecer a todos los maestros y profesores que tuve a través de mi vida. Mi madre es una de ellas, ¿no? Y mi padre, una persona que nunca se limitó en su aprendizaje, que siempre quería aprender más, que tenía una sed de aprendizaje. Entonces, la importancia de la educación para todos los que nos escuchan, y agradecerles por haber escuchado este programa, por escuchar cada semana y tener un interés y una apertura para saber más de los temas que trata Alexis Oviedo. Importantísimo programa, muchas gracias, Alexis. Gracias a ti, Sonia, gracias también a Tito Chela, que está apoyándonos constantemente para la producción de este programa. Nos vemos el siguiente jueves a las 7:30 de la noche por Radio Voz Andina Internacional para otro diálogo con la educación. Soy Alexis Oviedo, salud y alegría para todos. Buenas noches.